¿Alguna vez se han preguntado por qué quedamos para tomar un café, aunque lo que buscamos realmente es hablar? ¿Por qué ofrecer un café en la actualidad es signo de buena educación? ¿Cómo fue que comenzó todo esto? Bueno, pues en este podcast un equipo de antropólogos sigue la pista a la vida más social del mundo, el café. Así que acompáñanos en este viaje desde Etiopía hasta cualquier cafetería de Pereira. Así que pasarán a hablarnos los antropólogos históricos Samuel Arcila Rojas y Juan Esteban Osorio, los antropólogos lingüísticos Dana Sofía Londoño y mi persona Simón Salazar y la etnóloga Juliana Angulo Grajales. Continuando con este recorrido histórico acerca del café, hablaremos de cómo el café llega a distintas regiones. El café en Europa llega alrededor del 1615 a Venecia. Este llega por medio del comercio otomano y del árabe. Estando allí, en unas pocas décadas se expande hacia demás ciudades como lo son Londres, París y Viena, donde surgen unas denominadas casas de café o coffee house, que se convierten en unos centros importantes para el debate político, filosófico, literario y demás, por lo que a nivel cultural se consolidan como unos centros fuertes, unos centros que se consolidan para precisamente ese debate y esa expansión de conocimiento. Es como así para el siglo XVII, es una bebida ligada tanto a la élite intelectual que se reunía en esos centros como al comercio global. En América el café se introduce en el Caribe por colonizadores europeos. En un principio son los franceses quienes los llevan a Martesina, que es una isla ubicada en América del Norte. Eso ocurre alrededor del año de 1720. Los holandeses lo llevan a Surinam y los portugueses a Brasil en el siglo XVIII. Es allí, precisamente en Brasil, donde se desarrolló la mayor industria cafetera durante el siglo XIX. Estando pues allí consolidado en Brasil, luego se expande y llega a Colombia, en donde el cultivo se expandió por el siglo XIX en toda la zona andina y se convierte en un eje cultural y económico, cosa que aún está presente. El café sigue siendo importante en la economía colombiana y en una región como esta, como lo es Pereira, hace parte importante de allí. Ahora hablaremos acerca de cómo el café pasó de ser un lujo aristocrático y ligado a ciertas poblaciones específicas a cómo pasa a ser una vida cotidiana de las clases trabajadoras. Bueno, pues esto ocurre en el siglo XVIII con la Revolución Industrial. Se incorpora además a las clases trabajadoras, dado que funciona como un energizante para las largas horas que pasaban los trabajadores en la fábrica. Posterior a ello, en el siglo XX, se consolida la producción en masa de café, particularmente en Brasil y aquí, en Colombia. Surgen además marcas internacionales como lo son Nestlé, que impulsan el café instantáneo. Y en la actualidad el café no solo es un producto agrícola, como se le denominaría a nivel principal, sino que también es un fenómeno cultural, social y económico de escala global, que está ligado tanto al consumo en hogares como a la sociabilidad en cafeterías y hay cadenas multinacionales. A ver, desde nuestra perspectiva lingüística, el café pasa a ser mucho más que una bebida, ¿no? Porque se convierte en la excusa para la conexión humana. La excusa que es aceptada para detener el tiempo, ¿no? Porque nos sentamos a hablar. Porque la palabra de ir a tomar un café se convirtió en mucho más. Se convirtió en un verbo de acción, de socialización, de negociación, de reconciliación. Y cabe decir que esto no termina aquí porque en el acto de ofrecer café en una casa es una cortesía. El decir te sirvo un café es una bienvenida. Lo que la cafeína se convierte en símbolo de paz y de acogida. Pero cabe decir que, claro, este significado no siempre fue así. En la antigüedad, el café en Europa y en el mundo árabe era muchísimo más refinado, era muchísimo más costoso. Solo podían acceder las clases altas del país. Pero claro, esto terminó con la revolución industrial porque pasó a la revolución lingüística, ¿no? El café pasó de ser algo para la élite aristocrática y se convirtió en un energizante para los trabajadores, que es por eso que actualmente hay muchas cafeterías y podemos acceder a él fácilmente después de la revolución industrial. Y eso también tuvo un cambio cultural en la palabra café y se convirtió en algo muchísimo más grande, como comentaba anteriormente.
A mí, pues como antropóloga lingüística, me gusta mucho fijarme en las palabras que usamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, no es lo mismo decir un tinto en Colombia que un cafecillo en Brasil o un espresso en Italia. Yo pienso que cada palabra encierra un mundo de tradiciones, de forma de preparar la bebida y hasta las maneras de las que las relacionamos, porque no es lo mismo como lo relacionamos acá que como lo decía anteriormente en Brasil o en Italia. Enver decía que el lenguaje es la herramienta que transmite la cultura y para mí en el caso del café lo vemos clarísimo, no es solo nombrar la bebida, es lo que la bebida nos transmite, la identidad que transmite. También tener en cuenta pues que el café también es un momento social. Por ejemplo, no sé si han fijado que tomar café rara vez es un acto aislado, rara vez lo hacemos solos, siempre se invita a alguien a tomar si un tinto, un café, y eso es una forma como de generar confianza y relaciones. También el café, no nos podemos olvidar pues que es también economía de globalización, desde los campesinos que lo cultivan y desde las ciudades que los consumen y las cadenas que lo venden en todo el mundo. El café realmente nos conecta con realidades muy distintas de cada persona, de cada ciudad, de cada sociedad. Repito, Enver insistía pues en que la antropología debería mirar lo local y lo global a la vez. Y el café para mí, lo reitero, es el ejemplo perfecto, ya que este pues puede unir al pequeño productor con el consumidor de la ciudad, como les decía anteriormente, pero este también nos ayuda a ver las desigualdades, este también ayuda a reflejar las desigualdades que existen. Así que pues la próxima vez que tengan una taza de café en la mano, piensen que ahí hay mucho más que un aroma, hay palabras, hay rituales, hay historias y hay relaciones sociales. Sobre el café, su origen y su cultura, junto con mis compañeros antropólogos y yo como etnóloga, hemos identificado que el café es originario de Etiopía. En Etiopía se acostumbra a realizar una ceremonia del café y pues el objetivo de esta es poder realizar una unión entre amigos, entre familia. También se emplea mucho cuando llegan, digamos, visita, también con los vecinos, como pues lo podríamos decir aquí en Colombia. Y bueno, en esta consiste pues como que se mantenga una unión. Bueno, los de Etiopía pues ellos toman el grano de café, ellos proceden a molerlo, a tostarlo y a prepararlos en una jébana, que es una cafetera pues tradicional de Etiopía. Y bueno, ya cuando tienen ese procedimiento, ellos proceden a realizar 3 rondas de café. La primera ronda se llama abol. Esta primera ronda marca el inicio de la ceremonia y se asocia con un significado espiritual y comunitario. Bueno, ya la segunda taza de café sería la tona. Esta aporta una bendición tradicional a la familia y pues con los amigos, con los seres queridos. Y bueno, la última se llama baraka y pues esta tercera y última ofrece una bendición. Una bendición para toda la familia y pues desde esta forma es como ellos emplean esta ceremonia como forma de unión y acercamiento con la sociedad. Bueno, y acercándonos un poco más a Colombia, podemos hablar un poco de Brasil. El Brasil es el principal potencializador de café en todo el mundo y bueno, allá en Brasil pues te pueden ofrecer un café como forma de hospitalidad, como forma de calidez, de bienvenida hacia otra persona. Ellos usualmente usan el café, lo endulzan, lo suelen tomar café negro, un poco fuerte y también pues dulce. Podemos ver como una comparación en Colombia, porque pues en Colombia se suele tomar más el café sin dulce, también se suele tomar el café un poco más negro. Allí en Brasil pues también pueden utilizar unos toques como achocolatados. Entonces pues como podemos ver una comparación entre estos dos países.
Y bueno, allá también en Brasil lo usan como forma de unidad entre compañeros, entre un descanso laboral. Y pues está presente en todas las regiones pues, de Brasil. Bueno, yo como arqueólogo histórico voy a hablar de por qué el café es diferente en cada parte del mundo y cuándo y dónde se empezó a cultivar y a consumir. Entonces, cuando Carol Lember habla de cómo descubrimos el pasado, yo pienso que no se trata solo de fechas o lugares, sino de reconstruir significados a partir de huellas, vestigios, relatos y prácticas que nos conectan con quienes vinieron antes. Y el café es un ejemplo perfecto de esto, ya que el café no es solo una planta, es una experiencia cultural que cada sociedad ha resignificado a su manera. En Etiopía, por ejemplo, es un ritual comunitario cargado de simbolismo. En Turquía, su preparación espesa y lenta lo convirtió en patrimonio cultural. En Italia se transformó en el espresso, reflejando rapidez y modernidad, mientras que en Colombia o Brasil adquirió un valor enorme como identidad nacional y motor económico. Bueno, en cada lugar el café se adapta a los valores sociales, al clima, a los sabores preferidos y sobre todo a la forma en que las personas se encuentran y comparten. Por eso hablar de café es hablar de diversidad cultural, que lo adoptaron y lo reinventaron. Y así nos preguntamos por su origen. Tenemos que volver a Etiopía alrededor del siglo IX, cuando se consumían los granos por sus efectos energizantes. Más tarde su cultivo se expandió a Arabia y desde allí comenzó a recorrer el mundo. Pero lo importante no es solo saber cuándo y dónde nació el café, sino entender cómo fue que se convirtió en un símbolo social. Por ejemplo, en el Medio Oriente fue espacio de tertulias y debates. Entonces las personas establecían una charla en medio de una taza de café. En Europa, motor de cafés ilustrados y en América Latina, un pilar de identidad y economía. El café más que una bebida es una huella viva de la historia, un tejido social que conecta culturas, tiempos y formas de vida. En este orden de ideas podemos concluir que desde la teoría de Ember, el café no debe analizarse sencillamente como una bebida, sino como un fenómeno antropológico integral, que su pasado muestra la historia del comercio y de la globalización del mismo. Asimismo, su dimensión lingüística refleja cómo desde el lenguaje se construyen ciertos sentidos sociales hacia el mismo, y su significado etnográfico nos enseña cómo en distintas culturas lo adoptan con identidad, hospitalidad y como un símbolo de comunidad. En el caso específico de Pereira y del eje cafetero, el café hace parte del patrimonio cultural, de la identidad regional y del motivo de orgullo, lo que directamente nos conecta a nosotros como estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales en nuestro propio territorio y con nuestra herencia cultural.